Ahora tenemos entrevista en estudios. Sí, señor. Estamos con Héctor Tejeda de la Organización de Trabajadores Radicales. Sí, ¿vieron que cuando preguntan dónde están los radicales? Acá Bueno, hay uno. Acá hay uno. Y viene a dar la cara y vamos a hablar de un poquito de todo. Sí. Vamos a hacer una charla variada. Así que muy buen mediodía, Héctor. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Acá estoy dando la cara y si bien dicen que es difícil ser radical, vale la pena hacerlo. Mirá. Y sobre todo radical, trabajador, ¿no? Sí, recién cuando estamos armando el graph, nuestro querido productor te preguntaba qué significaba OTR y vos le decías Organización de Trabajadores Radicales. ¿Qué es eso? Bueno, es una organización que está dentro del partido. Hoy asumimos en el Comité Provincia 19-30 horas, así están invitados. Es una organización que lucha precisamente por los trabajadores, la causa de los desposeídos de Alem, ¿cierto? La jornada limitada de 8 horas del 29, el salario mínimo vital y móvil de ILIA, el 14 bis del 57 de Quisólogo Larralde, la 23551 de nuestro querido Raúl Alfonsín y demás. Perdón, se te está piantando un lagrimón a vos. No, pero también se están poniendo la vara un poco alta, me parece. Porque si no, fíjate cuántas conmemoraciones le han hecho a Ilia y poca y nada. ¿Por qué? Porque no lo puede saludar ningún presidente, no puede hablar de él si están por debajo de la vara. Y bueno, acá estamos buscando nuestro espacio dentro de nuestra querida UCR, siempre dentro, dando batalla, lucha, metiéndonos en el tema de trabajadores astilleros, de TELAM, de los compañeros del INTA, del INTI, del CONICET, del INVAP, siempre defendiendo la fuente de trabajo, la investigación y la ciencia, como siempre estuvo a la altura de circunstancia de la UCR. Y para eso estamos comenzando. No somos solamente un grupo de amigos, somos todos dirigentes gremiales, trabajadores, que representamos trabajadores y familias. Y acá estamos, dando esta batalla, esta lucha, para ganar un espacio dentro de la querida UCR y ampliarnos a la sociedad y que nos conozcan, que estamos para brindar un servicio y para que la palabra solidaridad sea algo práctico, algo real, en lo que significa el modelo sindical argentino, que es un modelo único en el mundo. Perdón, miento, Alemania tiene un modelo similar y adivinen de quién lo copió, de la Argentina. Bueno, mirá, nos copian algo bueno. Pero igual después se trastocó un poco, ¿no? La imagen del sindicalista argentino. Es necesario una renovación, es necesario empezar a mejorar los aires, a confiar de nuevo en los gremios, o por lo menos no en los gremios, sino en los gremialistas. Por eso a mí me era interesante que nos cuentes un poco qué haces de tu vida para después que la gente entienda cómo llegaste al gremio. ¿Cómo no? Yo soy sodero, chofer repartidor de una empresa de La Plata, delegado general de mi fábrica, represento 54 trabajadores y sus familias. Mi apoderado es peronista. Mi fiscal de mesa fue un chico de izquierda y yo soy radical. Bien variado. Digamos. Bien variado. Así que no tengo problema de dialogar con nadie, ni escuchar, ni hablar. Debatir, ahí donde se debe dar la discusión ideológica. Después, obviamente, soy miembro de la comisión directiva de Sutiaga de La Plata, un gremio que nos representa más que bien. Es un gremio de las aguas gaseosas afines. Y está haciendo un laburo muy bueno, siempre lo hizo, en pos no solamente de salarios, sino seríamos sindicalistas de pan y manteca, como se llama en Estados Unidos, sino también con una obra social de calidad, como se paga, y además en lo que respecta a esparcimientos, cultura y demás. Somos actores del cambio social, eso queremos ser. Siempre fui crítico del sindicalismo, sinceramente les digo, hasta el 2012 que dije: voy a intervenir, quiero participar. ¿Qué te pasó? Porque no me podía quedar en la crítica, quedado en mi casa llorando y lamentando. Entonces decidí empezar a participar con el acompañamiento de los trabajadores de mi fábrica. Y bueno, fuimos logrando que se cumpla el convenio colectivo de trabajo, con el apoyo de mi sindicato, obviamente. Los logros salariales son muy buenos, siempre un poquito más alto que la normal del país, y poco a poco fui creciendo.
he salido a inspeccionar fábricas con la Secretaría Gremial y nos hemos encontrado con una realidad bastante compleja donde hay empleadores que, bueno, les cuesta pagar en blanco, ¿cierto? Entonces acá también no solamente hay un problema de costos laborales, como todos los empresarios se quejan, sino que el costo real está en el tributario. Nadie habla del tributario, 97 impuestos en Argentina. Bueno, nosotros tenemos acá a quien tenés a tu derecha, que es bastante gráfico. Cansado de decirlo. Sí, 97 impuestos. Impuestos de corte de tinte netamente liberal, ¿cierto? Bueno, vos sabés que cuando nosotros lo charlamos o a veces tocamos temas de actualidad que tienen que ver con la tributación, es difícil que la sociedad entienda que tal vez las pymes, porque son 54 trabajadores, es una linda empresa, sí, pero no es una empresa multinacional. Entonces, digo, me queda en el camino intermedio entre pyme y una empresa más grande. Pero la cantidad de impuestos y de tributación que tiene que pagar, a veces se hace realmente insostenible. ¿Cómo hacemos que la gente entienda que lo que tributa un almacenero, lo que tributa un kiosquero, si quiere hacer las cosas en blanco y por ley, es insostenible? Realmente es insostenible. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda eso? Bueno, yo te digo, la situación de las pymes está casi colapsado. No solamente lo tributario, sino también lo que son las tarifas. Mi fábrica, por ejemplo, pasaron de pagar 15.000 pesos de luz bimestral a 75.000 por mes. Claro. Bueno, pero también afecta al bolsillo de los trabajadores. Digamos que estamos transfiriendo plata de nuestros bolsillos en el sistema tributario, en el sistema tarifario, a las empresas. Las empresas que ganaron mucha plata en la década anterior y que están ganando más plata ahora, ¿cierto? A ver, se nos prometieron varias cosas en el tema tributario. Por ejemplo, bajar la cuarta categoría de ganancias, ¿cierto? ¿Qué tributo injusto al salario? No es impuesto el salario, ¿cierto? Pero este gobierno en la campaña prometió que iba a bajar el impuesto al salario. Sí, algo ya complicado de decirlo en campaña. Tal cual, cuarta categoría. Ahora bien, vamos a la tercera categoría de las empresas que tributan por el máximo en ganancia, que es el 35%, ¿cierto? Le bajaron del 35 al 25%, un 10%. Le bajaron la presión impositiva, ¿cierto? Le sacaron las retenciones al sector primario. Ejemplo de ello, el minero. Prometieron que bajando las ganancias del 35 al 25 y sacando las retenciones iban a generar puestos de trabajo. Y la realidad indica que todo lo contrario, ¿cierto? Nos dijeron paritarias libres, nos dijeron tantas cosas que siento que nos mintieron. Ahora bien, por eso la evasión en la Argentina es tan alta y nadie le pone el cascabel al gato acá, ¿cierto? Hay mucha evasión. Se bajó un par de puntos la presión impositiva sobre el PBI del 2015 para acá, pero los trabajadores y las familias no lo vemos. Vos sabés que en salud, por ejemplo, hay una premisa que dice que el trabajador hace como que trabaja y el Estado hace como que el trabajador trabaja, ¿no? Pero yo creo que se traslada a todos lados. Yo hago como que tengo todo en regla y el Estado hace como que yo tengo todo en regla y vivimos en un juego de pateamos la pelota para adelante y así la estamos pateando hace como ayer dijimos 35 años más todavía, pero... Le tocaba ganancias y yo me acuerdo, estaba el índice en el 2,5 en la época de Duhalde. Él dijo por una circunstancia del momento lo voy a subir a 3,5 y después volvemos. No volvimos más, ni él ni los que vinieron atrás. Es decir, como el Estado ya va gastando por eso, no deja para volver para atrás y no se vuelve nunca para atrás. Hay impuestos que son viejísimos, que hay que revisarlos, pero revisarlos significa quitarlos significa que es menos ingreso. Entonces por ahora no revisemos nada, porque si no, el empresario tiene esas 54 familias a las que ellos pueden seguir por internet si le están depositando las cargas sociales, todo. No le queda otra que si no le alcanza para pagar porque le bajaron las ventas, tiene que empezar a facturar en negro. Tiene que ir, pero siempre corriendo el riesgo.
El empresario es el que da trabajo, es el que mantiene la empresa, tiene un riesgo comercial, pero no puede ser que se lo lleve al abismo y lo obliguen a saltar, y entonces después queda un poco en lo legal y un poco en lo ilegal. Por eso me gustó cómo pusiste el foco, porque en realidad es el Estado quien debería proteger al empresario, limitarlo y protegerlo, porque vos lo tenés que limitar, cosa que cuando quiera hacer ese salto, decir, che, pará, no, ¿a dónde querés ir? O todo en blanco, pero que el empresario no tenga que decir, pero me es imposible, flaco, si yo tengo que hacer todo en blanco, no tengo forma, no llego, ¿cómo hacemos? Tengo que echar gente, porque de 15.000 a 75.000 es un número más que considerable. Entonces, el empresario no maneja las tasas. Si vos de pronto le subís las tasas de interés cuando va a pedir un crédito, después lo tiene que pagar. Yo no creo que ningún producto que ellos vendan, ni nadie, tenga como para pagar una tasa que la consiguen al 42, 43, 42% dan ahora. Quiere decir que después cuando el banco se las pasa a los empresarios va a estar en 55 o 60. Si ya le tirás eso al producto, llamalo soda, lo que vos quieras, ¿cuánto tiene que ganar? El 100%. Y si le pone el 100% no la vende. Entonces, son cargas, le subís el combustible, porque él habla de la luz, pero él no habla que también el repartidor se le incide con el precio del combustible. Entonces vos te haces cargo de todo lo que deciden los demás, y ahora fíjate a ver cómo podés traducirlo a negocio. No me da renta. ¿Qué hago? Oculto. Pero vas en cana, si lo pesca. Pero por eso te digo, el Estado hace como que, y yo hago como que. Entonces, lo que no sé si el Estado, en este caso este gobierno, cuando salió a prometer tempranamente, ¿no? Pobreza cero, voy a bajar cosas, si no fue un error de cálculo, o fue una promesa idealista del momento a la que se subieron otras fuerzas, sí, que bueno, vamos a bajarle esto, vamos a bajar el otro, pero no sé si no tomaron conciencia o no hicieron un buen proyecto, un cálculo de la realidad. Bueno, y ahí iba otra pregunta que le iba a hacer, porque puede pasar, vamos a jugar a buenos todavía, digo, puede pasar que hayan errado el cálculo, y en 2 años y medio, ¿cuándo me diste la razón de que te equivocaste en el cálculo? ¿Cuándo me cambiaste el discurso? ¿Cuándo empezaste a querer cambiar el rumbo? ¿Y cuándo no te vas a dar cuenta? Porque el dólar esta semana se fue 9% arriba, 66 en lo que va del año, 212 desde que subió Macri esta parte. Es decir, llamá al amigo Caputo y decirle, ¿qué pasa que estamos haciendo mal? Porque se nos escapó la tortuga. Es decir, cambiamos, hacemos prueba y error, pero las medidas no alcanzan. Y ahí en esa línea, yo digo, el papel del radicalismo es muy criticado dentro de Cambiemos. Y es la pata crítica del PROSI, ¿no? ¿Para qué están juntos? Bueno, pero vos sabés que es el radicalismo que está por fuera de Cambiemos quien critica el radicalismo que está por dentro, que hace caso omiso. Y en esa línea yo te quería preguntar cómo te imaginás que va a ser las próximas reuniones, las próximas charlas, porque escuchándote y escuchando a los que están tal vez dentro de Cambiemos no veo una consonancia en el discurso. No, obviamente yo soy crítico, creo que debe haber diálogo, se tiene que abrir la mesa del diálogo, tenemos que discutir los radicales hacia adentro para salir con la doctrina nuestra, con una conducta para que nos crean. Tenemos muchos eslogan, ¿cierto? Pero concretémoslo, dialogando, la mesa del consenso que nos enseñó nuestro último gran estadista, hablaba con todo Raúl Alfonsín, un tipo culto, probo, que cometía 10 millones de errores, pero iba para adelante, cabrón, con personalidad, y pensaba en la gente, pensaba en la Argentina. Hoy estamos subsumidos en una grieta los argentinos, entre dos fuerzas políticas, Unidad Ciudadana y el PRO. No sé si el PRO o Durán Barba, ¿cierto? Y los radicales estamos subsumidos y vamos a ser absorbidos por la grieta. No, muchachos, cerremos la grieta. Ricardo dijo que hay que cerrar la grieta, pero de verdad hay que cerrarla, hay que sentarse, hay que discutir políticas de Estado, hacia dónde va la educación, hacia dónde va la salud pública. Bueno, ahora se viene una prueba de fuego en los próximos meses con la ley de la reforma laboral. Bueno, ahí, digamos... Los van a necesitar. Voy a dejar un título ahí. Jorge Sapia, el presidente de la Convención Nacional, dijo que se vistan de amarillo los radicales que voten este proyecto, porque esa no es una reforma. Yo me atrevo a decir, esto corre por mi cuenta, es una contrarreforma laboral. Explícalo. ¿Qué es el modelo sindical argentino? ¿Cómo se luchó las conquistas sociales, las leyes sindicales, la solidaridad? Se fue armando sobre sangre obrera, sobre los anarquistas, sobre los socialistas,
que fueron los que vinieron la primera oleada inmigratoria en 1890, que formaron gremios, que la primera huelga de tipógrafos fue en 1887, después vino la fraternidad más regional, que se fue la huelga de inquilinos en 1909, por ahí, ¿cierto? ¿Por qué huelga de inquilinos? Porque se reunían en los conventillos y los atacaban y aumentaban los alquileres para que se fueran, y hacían huelga no pagando los alquileres. Y, digamos, toda esa lucha para lograr la jornada laboral, el descanso dominical de Alfredo Palacios, ¿cierto? El socialismo de Alfredo Palacios, que lejos de los anarquistas que querían romper con el Congreso, Alfredo Palacios, el socialismo, Juan B. Justo, Nicolás Repeto, ellos querían meterse dentro del sistema para socializarlo, para hacer una socialdemocracia. Los límites, las condiciones laborales dignas, los salarios como corresponden, el acceso a la educación, a la salud, a la justicia del trabajador, todo eso no se tiene que perder, y se va a perder si el gobierno logra la reforma laboral, ¿cierto? Hoy tenemos una densidad de trabajadores, un porcentaje de trabajadores altos sindicalizados, un 30% de delegados en fábricas, un 60 y pico % de afiliados. Pregunten en Estados Unidos, en Europa, el 7%, el 3%, ¿saben por qué? Porque fueron al sindicato por empresa, el nuestro es por actividad, ¿cierto? Es otro tipo de sindicato, otro modelo fuerte, como el de Estados Unidos cuando salió la década de la crisis del 30, con un sindicalismo fuerte, y de ahí vino nuestro sindicalismo. Estados Unidos, por más que algunos no lo sepan o no lo digan, y después Perón puso agregados sindicales en todas las embajadas, y bueno, ahí vino la copia en Alemania. No estamos hablando de un país de tercer mundo ni subdesarrollado, no. Estamos hablando de una potencia mundial, debe ser la segunda o tercera potencia mundial económica, industrial. Bueno, imitaron nuestro modelo sindical. Entonces, tenemos que defender la conquista, el límite de la jornada laboral, las condiciones laborales de la mujer. En Brasil, por ejemplo, se desprotegió a la mujer embarazada. Hoy puede trabajar la mujer embarazada siempre y cuando el empleador, entre comillas, le asegure una condición digna, sin licencia gremial. Por ejemplo, el banco de horas. Hoy trabajás 15 horas. ¿Cómo? Y no, el límite no eran las 8 horas y después compensar y no te pago horas extra. Estamos mal, estamos en una crisis financiera, ¿cierto? Que vamos a salir, porque estamos acostumbrados a caernos y levantarnos, argentinos. Pero tampoco es para debilitar al trabajador, que carguemos sobre nuestras espaldas todo el costo de los errores que cometen los políticos, ¿cierto? Vos sabés que escuchándote se me viene una pregunta: ¿cómo caroncha van a ser los diputados radicales entonces para sostener algunos votos? Votaron la reforma previsional, desfinanciando el ANSES. El año pasado en el presupuesto, cuando los gobernadores fueron a la Corte Suprema a pedirle que el gobierno nacional no le permita transferir fondos a la provincia, de lo que históricamente perdió la provincia, porque el fondo conurbano era una mentira, fue una trampa para nuestra querida provincia. Tenía un tope de 650 millones de pesos. Claro, en la época de Eduardo y Menem era el 100% de lo que ingresaba por ganancias. Hoy es el 0,3%. Entonces era una injusticia que no entraran fondos a la provincia. ¿A dónde iba? Al resto del país, al resto de las provincias, que tal vez lo malgastaban o no, ¿cierto? Cuando Macri dijo: vamos a reparar la gran injusticia que se comete contra la provincia de Buenos Aires, tiene razón. Y saltaron todos los gobernadores a decir: y la plata esta la va a sacar de acá. Bueno, pero yo le voy a dar lo que le va de ganancias al ANSES, se lo doy a ustedes, y al ANSES le doy lo del impuesto al cheque. Hay un pequeño detalle: los montos, el volumen de plata de ganancias no es lo mismo que el impuesto al cheque, es mucho menor. Entonces están desfinanciando, no solamente desfinanciando, toman deuda del ANSES. Nuestros viejos, no cuidamos a los viejos, no cuidamos a nuestros viejos, nosotros vamos a ser jubilados. Entonces, y levantaron la mano de reforma previsional de 5 años más, del sistema de cómputo, de cálculo, cómo se sacan los aumentos, que salieron perjudicados. La reparación histórica, la escuché al principio, no la sigo escuchando. ¿Y qué pasó entonces?
Se queda a mitad de camino, me parece. No, pero digo, ¿qué pasó desde Gualeguaychú hasta acá? ¿Los representantes de los radicales entonces no están representando el radicalismo? Está complicada. ¿Qué pregunta? Porque es una pregunta que no puedo responder yo, porque no estoy en la cabeza de ellos, ¿cierto? Sabrán ellos por qué toman esas decisiones. Fue una alianza electoral, no programática. No pensamos igual la gente del PRO que los radicales. Está más que claro, y lo dijo Ricardo los otros días, ¿cierto? No pensamos igual. Ellos piensan que el salario es un obstáculo para la renta del privado, que si sacan el IVA es un obstáculo para que el privado pueda obtener más rentas, porque el IVA es un impuesto netamente liberal, que es un impuesto al consumo, lo pagamos todos nosotros. Claro. Ahora, ¿por qué no aumenta el impuesto a la riqueza? Digo, a los bienes personales. No sé, pregunto, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué bajan impuestos a las ganancias? Porque el impuesto a la ganancia, al 35%, era un obstáculo para la renta de los privados. Los privados no tienen que ganar plata, no, todo lo contrario, tienen que ganar mucha plata. Pero los trabajadores también, y los jubilados también. Y cuando un niño va a un hospital público a operarse, que funcione el quirófano, que funcione el grupo electrógeno si se corta la luz, que funcione la luz y no tengan que operar con celulares. Eso es lo que quiero para mi país. Y fue claramente, a mi entender, una alianza electoral para salir de la grieta que nos había puesto Cristina Fernández. Ahora, salimos de Guatemala y nos metemos a Guatepeor. En mi entender, ¿no? Claro. Le faltó una vuelta de rosca. Claro. Entonces, es bueno para eso, pero ahora ¿qué pasa? Claro, tienen que sentar a charlar de nuevo. Creo que tenemos que empezar a barajar y dar de nuevo. El radicalismo, nos debemos esto adentro del radicalismo. Estoy orgulloso de ser radical. La reforma universitaria, si no hubiera sido por la reforma universitaria, este obrero no se hubiera recibido de abogado el año pasado. O mis 5 hijos no estarían en la universidad pública. Mi mayor es profesor de historia, el segundo periodista deportivo, está haciendo profesorado, el tercero está en tercero de Derecho, y mis hijas gemelas, una está en segundo año de Filosofía y Letras y la otra en Psicología. Gracias a la reforma universitaria de Irigoyen y del interventor Matienzo, que fue a Córdoba, y lo logramos, y la reinstauró Alfonsín en el 83. Vas a hacer que llore, Jorge, me parece. Yo también, se me está poniendo la piel de gallina. No. Bueno, vamos a redondear, a ver, porque nos quedan ya 1 minuto y medio. Y vos estabas nervioso, ¿viste? ¿Qué podemos decir para redondear de esto? ¿Qué nos depara ahora, los próximos meses? En los próximos meses se va a debatir, se va a dialogar. Vos hoy nombraste a Ricardo Alfonsín. Sí. Y hablaste de una reunión que se hizo. Sí. ¿Qué es eso? Comí muy bien en la LIN. Ah, mirá. Sí, fui uno de los 400 y pico dirigentes que estuvimos ahí. Yo al padre lo adoré, con todas sus pros y sus contras. Él dijo, hubo cosas que no pude hacer, hubo cosas que no quise hacer, y hubo cosas que no supe hacer. Claro. Eso habla de la grandeza de un estadista. Y yo veo a Ricardo Alfonsín, un hombre probo, un hombre que intervino de grande en la política porque para no sentirse opacado por el padre, pienso es objetivo esto, pero es un dirigente que tiene una imagen muy positiva, está haciendo mucho ruido, lo están invitando a todos lados, está caminando el país, y pienso que Ricardo Alfonsín tiene una responsabilidad mayúscula dentro del radicalismo. Creo que no debe romper, debe luchar dentro del radicalismo, a capa y espada. En el llano, desde el llano está luchando, caminando, hay 10 personas y el tipo va. Y eso me eriza la piel, porque eso es hacer política, y es lo que tenemos que hacer los argentinos. Hacer política, debatir en el café, dejar los celulares y volver a debatir en la mesa de la cena y del almuerzo con la familia, en la mesa del domingo. ¿Qué país queremos? ¿Para dónde vamos? Y creo que hoy estamos metidos en una grieta, subsumidos en una grieta de la cual debemos salir urgentemente, pero dialogando con todos los sectores. No podemos echarle la culpa a toda Unidad Ciudadana, ni todo el PRO, ni todo el radicalismo. Somos todos responsables de nuestro querido país, de sacar esto adelante. Que tenemos ideas distintas, seguro, pero nos tenemos que sentar a la mesa. ¿Qué es eso que lo ven a Ricardo en una foto en Santa Fe, con distintos dirigentes políticos de distintas ideologías, y dicen, mirá con quién está, con quién se saca la foto? ¿Qué tiene que ver una foto?
Ahí está el egoísmo. Tenemos que sentarnos a hablar con todos, que después resolvamos otra cosa, es otra cosa distinta, muy distinta. Pero confío en Ricardo Alfonsín, ojalá Dios quiera lo ilumine y podamos darnos el debate que tanto nos debemos los radicales dentro del radicalismo. Muy bien. Muy bien. ¿Vos? No, ya está. Con esto llegamos al final del programa, ya estamos al filo de las 2. Esto es todo por hoy, nos reencontramos mañana de 12 a 14.